aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, Espíritu Santo, ven en esta hora. Ven a tomar posesión y autoridad de nuestra mente y pensamientos, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestro cuerpo, de nuestra voluntad, de nuestras acciones. Ven, Espíritu Santo, para que tu palabra toque nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, para que tu palabra sea esa espada de dos filos, que penetre, que transforme, que renueve nuestro ser. Que tu palabra sea ese bálsamo vivificante que venga a hacer de nosotros nuevas criaturas. Hoy queremos abrir nuestro corazón de par en par para que tu palabra interpele nuestra vida. Mis queridos hermanos, vamos a tomar el texto del Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo 13 al 19, para que esta palabra entre a nuestros corazones. Subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12 a quienes los llamó apóstoles, para que se convirtieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Nombró pues a los 12, a Simón lo llamó Pedro, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés y Felipe, Bartolomé y Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, este texto bíblico nos enseña cómo es el mensaje del Señor y cómo quiere el Señor que nosotros caminemos con Él. Habrían muchas dimensiones desde las cuales nosotros podemos abordar esta perícopa del Evangelio, pero quisiera resaltar el hecho de la eclesialidad, cómo Jesús realiza su obra a través de esa comunidad, esa unión, esa unidad de hombres. Instituye su iglesia, la importancia de la iglesia, el valor que le da el Señor a la iglesia. Asume esa fuerza. Son aquellos que reciben las gracias, aquella jarra donde se vierten las gracias, aquellos celadores, guardianes de la fe. Mis queridos hermanos, el Señor no tomó a Santiago por allá aparte, el Señor no tomó a Juan por allá aparte, a Andrés por allá aparte y les enseñó en sus casas. Él pudo haberlo hecho, pero Él los reunió, hizo una comunidad de apóstoles, una comunidad de discípulos, una comunidad de seguidores, porque Él sabe que es en comunidad que se crece. Hay gente que cree que sola puede caminar. Es que yo camino solo. Es que yo y el Señor y yo somos uña y mugre. Obviamente usted es la mugre, porque el Señor no puede serlo. Mis queridos hermanos, nada de estar pensando de esa manera. Nada de estar pensando que es que yo crezco solo, que es que yo camino solo, que es que yo puedo
aprender de Dios solo. Necesitamos la comunidad, necesitamos la iglesia, necesitamos la comunidad eclesial. Hay gente que dice yo oro aquí y pone los CDs de alabanza y cree que tiene una conexión con Dios de esta manera. Y aquel que no camina en la iglesia, aquel que no camina en comunidad, no va a crecer, no va a poder avanzar por el camino del Señor. Necesitamos estar en eclesialidad, necesitamos estar en comunidad. Esas personas que creen, yo para qué tengo que ir allá, yo no tengo que rezar tanto, yo no tengo que ir a ese grupo, yo no tengo que ir a la misa, no entienden el verdadero mensaje del Señor. Algunos dicen yo creo en Cristo, pero yo no creo en la iglesia. Mi querido hermano, es que Cristo nos regala la iglesia. Es en la iglesia donde se reciben las bendiciones de Dios. Es en la iglesia donde se transmite la palabra de Dios. Es en la iglesia donde se lleva la gracia de Dios. Por eso el Señor no tomó apóstoles de manera particular, personal, individual. Esa religión desde el individualismo, desde, qué sé yo, desde el personalismo, desde el yoísmo, por decirlo de alguna manera, no es una religión verdadera. Karl Rahner es uno de los más grandes teólogos del siglo XX y decía, el cristianismo es comunitario o no es auténticamente cristianismo. Vemos el libro de Hechos los Apóstoles, cómo nos muestra la gracia de la comunidad, cómo reconocían los primeros cristianos por cómo se amaban, cómo vivían, cómo tenían todo en común. Necesitamos hacer comunidad, necesitamos vivir en comunidad, necesitamos crecer en comunidad. En la iglesia están las gracias, en la iglesia están los sacramentos, en la iglesia están las bendiciones. Jesús pudo darlo Él solito todo. Hay gente que dice, no, pero yo me comunico con Jesús, yo me confieso con Jesús. Mejor dicho, tienen una relación allí de intimidad con el Señor. Muy necesaria esa relación de intimidad. Pero vamos a ver que Jesús llamó a unos apóstoles y les dejó unas misiones especiales, particulares, porque sabía que necesitábamos de esa presencia de Dios a través de sus apóstoles, a través de su iglesia. Yo me confieso solo, Padre. Yo me confieso ante el crucifijo, yo me confieso ante Dios que está en los cielos. Pero la palabra del Señor dice claramente en el Evangelio de Juan que Jesús se les apareció a los apóstoles y les dijo al soplar sobre ellos, recibid el Espíritu Santo. Los pecados que queden perdonados en la tierra quedan perdonados en el cielo, y los pecados que no perdonen en la tierra no quedan perdonados en el cielo. A ese colectivo de apóstoles les dio la autoridad, les dio el mensaje, les dio la gracia de la confesión. ¿Por qué? Porque Jesús así lo quiso y porque sabía que era lo que nosotros necesitamos. Usted solo allí, guiándose usted mismo, dicen los santos padres de la iglesia, quien tiene a sí mismo como confesor, quien tiene a sí mismo como director espiritual, tiene como confesor y como director espiritual a un loco. Necesitamos del hermano para animarnos, necesitamos del hermano para crecer, necesitamos del hermano para caminar. Qué bonito en este tiempo de Cuaresma, es un tiempo para volver a Dios, pero es un tiempo para volver a Dios en la iglesia. En este miércoles de ceniza, las iglesias se abarrotaban todas para recibir esa señal de la cruz. Pero esa señal de la cruz simboliza varias cosas. La cruz tiene dos maderos, mi querido hermano. Un madero vertical y un madero horizontal. Ese madero vertical que significa, que simboliza mi relación con Dios, que debe ser íntima. Ahorita decíamos en la primera etapa del programa de cómo tenemos que permitir que Dios transforme nuestros corazones. Pero también hay otro madero en la cruz y es horizontal, y es mi relación con los hermanos, mi vida en comunidad, mi vida comunitaria. Jesús no llamó a gente aparte, sola, aislada. El cristianismo no es un individualismo, el cristianismo es comunitario. Y ha dejado el maravilloso regalo de la iglesia, la maravillosa bendición de la iglesia, para que allí crezcamos, para que allí conozcamos, para que allí aprendamos, para que allí nos llenemos de Dios. Ella que es la que salvaguarda la gracia, la defensora de la fe, allí recibimos las vertientes de la bendición de Dios. Qué bonito cuando sabemos que en los apóstoles está la gracia de Dios. La palabra del Señor dice, sobre el cimiento de los apóstoles está la iglesia. A algunos se les olvida ese texto bíblico, y claramente en la carta a los Efesios nos muestra la necesidad y la importancia de la iglesia. Allí está el cimiento sobre los apóstoles, la apostolicidad de la iglesia. ¿Qué implica?
que tenemos una doctrina, mi querido hermano, única. La doctrina que enseñó Jesucristo a los apóstoles. No es la doctrina que a mí me parece, que yo cojo la escritura y entonces yo la interpreto como a mí me parece. No, estamos cimentados sobre los apóstoles, sobre las columnas de Dios. Él llamó a los que Él quiso, los llamó para que fueran columnas. Y el mensaje, la doctrina que Él enseñó a los apóstoles es la doctrina de nuestra iglesia, la doctrina del amor, la doctrina de la misericordia, la doctrina de los sacramentos, la doctrina maravillosa de nuestra iglesia católica. Allí se cimienta. Yo no puedo decir, algunos dicen que se cimienta sobre la palabra. Un momentico, mi hermano, es que antes de la palabra, y perdonen que lo diga así, antes de la palabra está la tradición oral. Jesús no escribió. Él no escribió nada. Cuando estaban sucediendo las cosas, nadie escribía. Se escribió mucho después. Precede a la tradición escrita, la tradición oral. ¿Cómo voy a creer yo en la tradición escrita y no voy a creer en la tradición oral? Es decir, primero fueron la tradición oral. ¿De quién? De los apóstoles. Por eso nosotros en la iglesia nos cimentamos en la tradición de los apóstoles y en la Sagrada Escritura, por supuesto. Palabra de Dios, tradición de la iglesia. ¿Y quién interpreta? El magisterio, donde está el depósito de la fe, donde está el depósito de la gracia. Qué maravilloso que en esta Cuaresma usted y yo, mis hermanos, volvamos a la iglesia, volvamos a la comunidad y sintamos la necesidad de crecer juntos. Nadie crece solo. Eso que yo solito aquí aprendo, yo solito rezo, yo solito me confieso, pues usted solito se condena, mi querido hermano. Porque la palabra de Dios es muy clara, el Señor es muy claro, la tradición de la iglesia es muy clara. Él colocó a esos apóstoles, les dio esa posición maravillosa para ser guías, para ser soportes. Entonces estamos cimentados sobre la apostolicidad. Y la apostolicidad implica una doctrina, la doctrina que Jesús enseñó a los apóstoles. Pero implica también que esos apóstoles fueron sucediéndose a través de los siglos. Nosotros hoy seguimos a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Eso ha sido ininterrumpido desde los primeros 12 apóstoles, ininterrumpidamente hasta este momento. No fue una cosa que apareció en el siglo XV porque algún monje protestó, no fue un ángel que se apareció por allá en cualquier año, sino que ha sido la tradición desde los primeros siglos. Aquí Jesús lo muestra el Evangelio de Marcos, como llamó a los apóstoles, los llamó, les dijo: ustedes son los apóstoles. Y allí los sucesores de los apóstoles han seguido y son los obispos. Entonces estamos cimentados primero sobre la doctrina de la iglesia, la doctrina de los apóstoles, una sola doctrina, no lo que a mí se me ocurre, sino lo que Jesús enseñó a los apóstoles, cimentados sobre estos hombres que han seguido en su sucesión. Y la tercera razón por la que somos apostólicos es porque somos llamados, somos a misionar. Apóstoles significa enviado. Usted y yo somos enviados también a llevar el mensaje, a llevar la gracia, a llevar la gloria de Dios. Somos una iglesia apostólica, es decir, una iglesia en misión, mi querido hermano. Qué lindo y qué hermoso como en esta Cuaresma entonces entendemos que tenemos que volver a la doctrina que nos ha enseñado Jesús, volver a las raíces que nos ha enseñado Jesús, cimentados en los obispos, cimentados en el Papa, cimentados en los sacerdotes, y con un mensaje maravilloso de ir, de ser enviados a llevar gracia, a llevar bendición. Usted que hace cruzado de brazos, mi querido hermano. Concluyo con esto. Habían 3 tipos de personas que seguían a Jesús. Y en esta Cuaresma, qué bueno que reflexionemos usted y yo, qué clase de personas somos. Habían unos que eran los apóstoles, los enviados por el Señor, los cercanos. Habían otros, los discípulos, que también le seguían. Acuérdese los 72 discípulos y cómo los envía también Jesús de 2 en 2 a predicar. También cercanos, pero sin esa misión particular apostólica de defensa y de salvaguarda de los sacramentos. Pero había un tercero tipo de persona que era la masa. Y la masa seguía a Jesús para recibir sanación, para recibir bendición, para sentir bonito, porque le gustaba cómo hablaba Jesús. Tiempo de Cuaresma es tiempo de dejar de ser masa. La masa dejó a Jesús tirado en la cruz. La masa, después de comer en la multiplicación de los panes, fue capaz de gritar: crucifíquenlo. La masa no es seguidor del Señor. Cuando Jesús ve la masa, dice: andan como ovejas sin pastor.
Paradójico, ahí está Jesús. Jesús, que es el buen pastor, y dice, no tienen pastor. No porque Jesús no quisiera pastorearlos, sino porque ellos no quieren dejarse pastorear por Jesús. En esta cuaresma, mi querido hermano, ¿usted es realmente discípulo del Señor o usted es masa? Porque si usted es masa, usted no es cristiano. El tiempo de cuaresma es tiempo de ir a la iglesia, es tiempo de ir al magisterio, es tiempo de ir a la doctrina, es tiempo de ir a los sacramentos, es tiempo de volver la cara, el rostro a Jesús en los apóstoles, en los sacerdotes, en los obispos. Es tiempo de volver al Señor para saber que tenemos un envío, una misión particular de llevar el mensaje del Señor. No más masa que siente bonito, masa que quiere comunicarse sola allí con el Señor. No, personas, discípulos que quieran crecer, ser cada día mejores, ser cada día más llenos del Espíritu, tener más frutos, aprender, conocer, enamorarse más de Dios. Y para crecer tienes que crecer en comunidad, tienes que crecer en la iglesia. Si no, no podés crecer. El tiempo de cuaresma, tiempo de volver a la iglesia, tiempo de dejar de ser masa que en un momento se emociona con Jesús, pero masa que después le da la espalda a Jesús. Ya viene la Semana Santa, cuaresma, preparación para la Semana Santa, y Jesús es dejado tirado en la cruz, tirado en la cruz. Usted y yo lo vamos a dejar tirado. ¿Vamos a seguir siendo masa o queremos crecer? ¿Cuántos cristianos siendo masa? ¿Cuántos católicos siendo masa? Años y años y años rezando rosarios, yendo a misas de bultos sin realmente abrir el corazón al Señor. ¿Qué haces, mi querido hermano, siendo una masa? La masa no es discípulo, la masa no gana bendiciones, la masa no es seguidor, la masa no ama a Dios, la masa se pierde de la salvación. No más masa. Quiero ser un discípulo del Señor. Yo quiero ser un discípulo del Señor. Díselo a Él. Yo quiero seguirte con radicalidad. Yo quiero, Señor, crecer, saber más de ti, amarte más, llevar tu mensaje. Yo quiero ser un auténtico cristiano. Mi querido hermano, este tiempo de cuaresma, un tiempo para ser auténticamente cristiano. Esa señal que te pusiste en la frente el miércoles de ceniza, que era decir, yo quiero ser un auténtico cristiano. No un cristiano de pacotilla, no una masa, no un bulto, no una multitud. Hay muchos paganos bautizados en nuestra iglesia. Sea un auténtico discípulo y seguidor del Señor. Dígaselo de corazón en esta hora. Yo quiero, Señor, porque tú me estás enviando, porque tú me estás llamando. Jesús te mira a los ojos, y así como llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, te llama a ti, para que en la iglesia, en la comunidad de fieles, crezcas y te llenes de la bendición de Él. Dile, Señor, yo sí quiero que mi vida hoy sea transformada y renovada por el mensaje del Señor. Yo acepto dejar de ser masa emocionalista, masa que busca milagros. Quiero tener intimidad con el Señor, en comunidad con mis hermanos. Bendito, alabado y glorificado sea, Señor. Siente el llamado que Dios te hace hoy. En la